Hola a todos, aquí Andrés Avellaneda. Para dar continuidad a nuestros estudios de numerología cabalística, en esta ocasión quería hablarles sobre el número 7. El número 7 en numerología se considera el primer número completo de la primera secuencia numérica que va hasta el número 10. Se requieren entonces 5 términos para dar cuenta del principio de la vida, del acto creador, del acontecimiento. 6 términos describen el marco en que los acontecimientos tienen lugar, pero 6 términos resultan ineficientes para explicar el proceso del venir al ser o de hacerse. Ese proceso, en el mundo material, nosotros lo experimentamos como un proceso de evolución y de crecimiento. Ese crecimiento no se da muchas veces de forma continua, sino se da como en unos saltos cuánticos de una forma discreta, así como digamos los niños parecen estirarse de un momento para otro, y algunas otras veces tienen un crecimiento continuo en la infancia y en la adolescencia. Otro ejemplo es cuando los huesos crecen, que también lo hacen como durante algún tiempo, aumentan la longitud y aumentan el grosor, y en otros momentos detienen su crecimiento. En ciertos periodos numéricamente determinados, el crecimiento avanza deprisa y entre esos periodos muchas veces hay poco crecimiento. Aquí hay una imagen que nos muestra la secuencia numérica hasta el número 6 en la construcción de nuestra silla para tratar de colocarla en el mundo físico. Ese ejemplo de la silla que hemos venido trabajando en estas aulas. El número 7 sería entonces esa evolución del número 6, que es el espacio y el tiempo. El 7 rige los pasos reales o las secuencias del crecimiento. Los fenómenos tienden a completarse en 7 etapas. En el ejemplo de nuestra silla sería la evolución de la construcción de la silla. Ya se manifestó, ya está en el mundo físico, ya está en el espacio-tiempo. Ahora ella va a sufrir unas alteraciones, unos ajustes, va a crecer, va a cambiar de color, en fin, va a sufrir un proceso de evolución que está relacionado con el número 7. En el antiguo Egipto, el 7 era relacionado con una diosa llamada Sechar o Sefet. Siempre los egipcios tenían esta relación de un número con alguna simbología o con un dios. Esa diosa Sechar tenía su correspondencia en el dios Tot, que era el dios de la sabiduría. Podría ser tal vez la hija, posiblemente. Ella es la señora entonces de la medida y asiste en la fundación de los templos. Tenía un emblema encima de la cabeza, que era el emblema de una flor con 7 pétalos, rodeadas muchas veces por un cuerno en sentido inverso, que simbolizaba esa conexión también con el inframundo. Por ello está claro que en Egipto esta diosa se relacionaba con conceptos de armonía y de medida, y a su vez también con el concepto del número 7. El 7, por ser relacionado con la armonía, nos recuerda al número 1, que es el número donde se origina todo. Y el arte, que se basa en principios armónicos, despierta en nosotros ese sentimiento de unidad y de un orden cósmico o de un orden divino. Así como está relacionado con la armonía, obviamente está relacionado con el equilibrio universal. Todas las unidades o números representan estados de equilibrio dinámico, aunque temporal. Son etapas del retorno a la unidad, oasis en el caos que implica la multiplicidad desenfrenada. Yo había explicado en clases pasadas que todos los números tienen un equilibrio en sí mismos. El número 2 tiene un equilibrio entre polaridades, el número 3 tiene ese equilibrio que lo forma ese tercer vector, que es el de la creatividad. El número 4 tiene ese equilibrio de sustentación, de esa matriz estable. El número 5 tiene un equilibrio en cuanto a la voluntad que hay que tener para crear las cosas. El número 6 tiene ese equilibrio espaciotemporal para que las cosas se manifiesten. Y en este caso el número 7 tiene un equilibrio que está relacionado más con el proceso de crecimiento y de evolución continua que tienen que tener las cosas después de que son ya manifestadas. Analizando el 7 con referencia al séptimo signo zodiacal, que es Libra, encontramos que ahí hay una relación también de ese 7, que es de equilibrio, armonía, con la balanza, que es el símbolo astrológico de Libra. De pronto, tal vez los autores en la antigüedad se basaron en estos conceptos
numerológicos, pitagóricos y cabalísticos para el diseño de estos signos zodiacales. Con referencia al espíritu y la materia, el 7 significa la unión del espíritu y la materia, o sea, del número 3 con el número 4. Y una de las formas que expresan tradicionalmente el significado del 7 es la pirámide. La combinación entonces de la base cuadrada simboliza los 4 elementos y los lados triangulares simbolizarían las 3 modalidades del espíritu. En este gráfico muestro el número 6 cuando se manifestó en el espacio-tiempo una pareja, como está en la mano izquierda arriba, la molécula de sal, la pintura y una escultura. Y el número 7 simbolizaría el crecimiento de esos elementos, la evolución de la pareja, la creación tal vez de más moléculas de sal, la evolución de la pintura y la evolución de la escultura. Para Pitágoras el número 7 era la héptada. Pitágoras fue el primero en darse cuenta que el círculo, la circunferencia y la esfera son símbolos de Apolo, el dios del sol. Cuando eran envueltos por sus semejantes, generan el número 7. Observó también que este fenómeno es independiente del tamaño de las formas geométricas. Pitágoras también desarrolló las bases de lo que sería hoy nuestra escala mayor musical, que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Como vemos, esa escala armónica tiene justamente esos 7 tonos que la función de la audición humana es capaz de detectar como un proceso también de crecimiento y evolución musical. El origen del 7 es el 3. Del fenómeno de los 7 círculos completos se concluyó que el 7 era el más misterioso y esotérico de todos los números. Estoy hablando aún de Pitágoras. Rige la manifestación y la evolución, pues todo lo que evoluciona obedece a un patrón septenario. El 7 tiene su origen geométrica y matemática en el 3. Como muestro ahí en la figura, son 3 círculos que al ser cruzados forman 7 intersecciones exactamente. Y si usted toma el número 7 y hace las posibles combinaciones, también nos genera el número 7 en las combinaciones 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1 y 1, 2, 3. Tenemos varios ejemplos de manifestaciones del número 7 en nuestra vida, como son las 7 notas musicales que vimos, los colores de la luz cuando es descompuesta por medio de un prisma o de un arco iris. 7 son los puntos de referencia en el espacio: alto, bajo, izquierda, derecha, adelante, atrás y centro. 7 son los chakras. 7 son los tipos de cristales de la naturaleza: monocíclico, tricíclico, ortorrómbico, tetragonal, cúbico, trigonal y hexagonal. 7 periodos de la vida humana, si hablamos de un concepto un poco más abstracto: infancia, adolescencia, juventud, edad adulta, madurez y vejez. Ya hablando de la relación del número 7 con la Kabbalah, existe el camino 17 en el árbol de la vida, que es el de la inteligencia dispuesta, que es el que une la Sefirot de Binah con Tiferet. Entonces, la inteligencia de Binah se proyecta sobre la voluntad humana representada por Tiferet. De ese modo, la voluntad humana recibe por las vías de Binah, llamada a veces Espíritu Santo, el conocimiento inconsciente de cómo obrar. La luz negra de Binah proporciona espiritualidad negativa, una luz oscura que se denomina fe, por las vías de la ley. Para que se entienda mejor, Binah es la Sefirá del entendimiento, así como Jochma es el de la sabiduría. Entonces, al proyectar ese entendimiento sobre Tiferet, que representa nuestra voluntad, nosotros vamos a tener esas intuiciones, vamos a tener esa información venida de planos superiores para conseguir resolver los problemas de la vida diaria. Esa luz negra que dicen ellos que se proyecta y que nos da como esa fe, pero por las vías de la ley del entendimiento. El camino 17 y el Logos. Así como Logos creó su universo exteriorizando su pensamiento cósmico, de la misma forma la individualidad del hombre entró como eco de la manifestación con pensamiento cósmico de la unidad, pero con un desvío. El desvío se realizó no por querer contrariar el propósito del eterno Logos, sino por la menor experiencia cósmica de las centellas divinas que posee. El universo manifestado está compuesto por dos aspectos. Primero, el aspecto íntimo, mónada o centella divina, y el aspecto externo o el marco y el plano para el desarrollo de dicha centella divina. Explicando aquí este concepto cabalístico, que hay veces es un poco como nebuloso, ¿qué quiere decir aquí? Que el universo se construyó de una forma como fractal. Entonces, así como el Eterno manifestó el universo a través de un proceso mental,
De la misma forma nosotros, como un reflejo pequeño de él, como un eco de ese logos, pues mayor, inmensamente mayor, nosotros también tenemos la potestad de manifestar y crear cosas a partir de nuestro pensamiento. Y para ello nosotros tenemos que tener una parte interna, una centella divina, que sería el mismo logos a nivel de la macro, una macroescala, y tenemos que tener de otro lado una parte donde exteriorizar ese pensamiento o la obra que queremos hacer, que es el macrocosmos, donde estamos nosotros metidos. El camino 17 tiene una relación también con la fe. La comprensión interna es independiente de la razón, en eso reside la fe. La fe nacida del entendimiento y cimentada en el conocimiento solamente realizada en su expresión total, por las experiencias adquiridas en el plano físico. Aquí nos habla que nosotros debemos tener una fe, pero no una fe ciega, sino una fe basada en el entendimiento, que viene de donde viene de una proyección del entendimiento mayor o binaj, que se proyecta sobre nosotros y nos da esa capacidad de entender las cosas. Y al comprender las cosas nosotros pasamos a tener una fe basada en conocimiento, como cuando ustedes van a tomar un vaso de agua y tienen la completa fe de que les va a quitar la sed, pero es una fe basada en un conocimiento previo de las propiedades tal vez bioquímicas del agua. O cuando ustedes tienen fe en que van a pasar un examen, pero porque ustedes tienen un conocimiento profundo y saben cuánto estudiaron para pasar ese examen. Entonces el llamado aquí es a tener una fe, pero no una fe ciega, sino una fe basada en el entendimiento, que está relacionada a sí mismo con el camino 17, que se relaciona con el número 7. El origen pictográfico del número 7. Ese número 7 lo relacionaban con la espada, el arado y la flecha, y con conceptos abstractos de cortar, de alimentar y de nutrir. Ya los hebreos, al basarse en esos pictogramas egipcios, generan la letra Zain, que significa una flecha, un cetro o una espada. Indica la acción del sagrado ángel guardián, la separación de lo celeste con lo eterno y el poder de la polaridad en todos los niveles. Esotéricamente representa la meta, el principio de la causa final, el objetivo para alcanzar. Es la espada que guarda los límites de la cerca de Het y protege los dominios y conquistas de cada egrégora de la creación. Aquí vemos que la Kabbalah judaica ya incorpora más elementos abstractos, como el concepto de una meta, de un principio, de una causa final, de un objetivo para alcanzar y de una espada que guarda como las conquistas de las personas. Este pictograma también fue desarrollado más o menos con este pensamiento. Significa un arado y significa también una hoz, que es ese instrumento para cortar hierba o cortar tal vez un cultivo de trigo o de cebada. Cuando ya estaba la plantación completa, porque el 7 relacionado con el completo, cuando ya tenían los sistemas de irrigación, ya la tierra estaba perfecta para comenzar a plantar, ya estaba todo listo para recibir tal vez las semillas, entonces ahí venía el arado y entraba en la tierra, abría los surcos y permitía que entraran las semillas, que se hiciera la siembra efectivamente. Por eso ellos relacionaron también ese pictograma como con un arado, porque ya la tierra debería estar completa para recibir las semillas y comenzar el proceso ya del cultivo de lo que fuera que estuvieran cultivando. Zain es considerada el camino de la espada. El pasaje por el portal de Zain se da cuando nos comunicamos con alguien, siempre que estudiamos y vivimos un problema en partes para poder solucionarlo, o todas las veces que observamos la misma situación sobre diferentes puntos de vista. En el misticismo judío la letra Zain es la séptima letra y se deletrea Zain Yod Nun. Zain es una letra Vav coronada que significa el retorno de la luz divina. Zain representa también la unión del hombre Vav y de la mujer coronada Zain, y ambos debajo de la emanación de Yod. Se vuelven un conjunto mayor que las dos partes separadas. Una mujer de valor es la corona de su esposo. Son más conceptos que se unen a este número 7 hablando de la Kabbalah. Se considera entonces que es como esa forma de quebrar los problemas en partes pequeñas para solucionarlos. Es el primer concepto. Hay otro concepto, es el que el hombre y la mujer, al establecer esa relación sentimental, se vuelven una unidad aún mayor,
más completa y mayor aún que los individuos por separado. Y significa también esa coronación del hombre con la mujer, que lo hace completo también. Esos individuos se hacen completos al interactuar juntos. Hablando del tarot, les voy a leer lo que decía Eliphas Leví. Arma, gladio, espada llameante, triunfo, realeza y sacerdocio. En el carro, entre las 4 columnas, un triunfador coronado de un círculo sobre el cual se irradian 3 pentagramas de oro. Al carro está asegurada una doble esfinge atada por el bajo vientre. Ese jeroglífico cuya figura exacta damos aquí es el más bello, tal vez más completo de todos los que componen la clavícula del tarot. Significa también direccionar, desarrollar, querer y progresar. En el tarot entonces el carro significa completo, significa que algún proceso está perfectamente preparado para que pase alguna cosa, para que algo se manifieste. Por eso ellos colocan estas cartas que yo muestro aquí con las diferentes versiones de los tarot, con una persona empoderada, con un cetro y una corona, que son unos símbolos de poder, de que algo ya está completo, que él tiene poder suficiente para hacer las cosas, y está movido por algunas figuras, a veces mitológicas o a veces por un par de caballos. Vean que todo tiene una relación. En el carro también está embutida ahí el concepto abstracto del completo. Espero que les haya gustado estos estudios profundos del número 7, comparativos entre las diferentes corrientes de pensamiento esotéricas. Fuerte abrazo.